El aroma penetrante del excremento equino invadía cada rincón del espacio cuando Pedro respondió a mi timbre telefónico. Por el dispositivo de manos libres, capté su carcajada inquieta al informar a los padres de su cónyuge que su progenitora conflictiva intentaba comunicarse. Una sonrisa se dibujó en mis labios al percibir los alaridos de su pareja al descubrir el obsequio particular que Relámpago, mi equino predilecto, había depositado sobre su equipaje Louis Vuitton. Jamás imaginé que con 65 años a cuestas, me transformaría en una maestra del ajuste de cuentas campestre, pero las acciones de mi descendiente me impulsaron hacia ello. Antes de avanzar en el relato, verifica que ya te hayas abonado al canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este vídeo. Nos complace descubrir el alcance de nuestras narraciones. El suceso se originó 3 días atrás. Residía en paz en la finca que erigí junto a Antonio, mi fallecido compañero. Tras 30 años ejerciendo como enfermera en la Ciudad de México, al fin me retiré y me instalé en nuestra parcela de 40 hectáreas en Jalisco, el anhelo cumplido. Antonio nos había dejado hacía 1 año y medio tras una prolongada lucha contra el cáncer. Apenas saboreó la jubilación, pero me obligó a jurar que gozaría con vigor por ambos. La finca representaba mi santuario. Me levantaba a las 5 de la madrugada para atender a las bestias, 3 caballos, 12 gallinas y un gallo irascible al que Antonio bautizó, afirmando que esa criatura albergaba un espíritu guerrero en su interior. Mis jornadas se colmaban con el mantenimiento del huerto, lecturas en el balcón y visitas esporádicas de los lugareños. Existía una existencia elemental, pero de una gratificación honda. Hasta que llegó esa llamada del martes. Mamá, poseemos novedades. El tono de Pedro vibraba con entusiasmo a través de la línea. Mi pecho se llenó de calidez. Habían transcurrido casi 6 meses sin ver a mi único heredero. Saludos, amor. Qué deleite escucharte. Se encuentra todo en orden. Más que orden. Mariana y yo iremos a tu finca. Arribamos el viernes. Es fantástico. Contesté con alegría sincera. Arreglaré el cuarto para visitantes y cocinaré ese plato especial. En verdad, me cortó. No vendremos solos. Acompañan los progenitores de Mariana, sus 2 hermanas con sus esposos. Ah, y los primos de Guadalajara. Mi vientre se contrajo. ¿Cuántos en total, Pedro? 10 personas, pero no te inquietes, tu vivienda vasta tiene capacidad suficiente. Inhalé profundamente. La edificación central contaba con 4 dormitorios, 2 convertidos en depósitos por el momento. Debía reorganizarlo todo en menos de 3 días. Hijo, ignoro si lograré acondicionar para tantos en tan poco tiempo. Los espacios adicionales están repletos de trastos. Su entonación viró a un matiz paternalista que asumió desde su ascenso a jefe de mercadotecnia en una corporación transnacional. ¿Qué dificultad hay? ¿Qué más ocupas tu tiempo allí, salvo nutrir aves? Exigiremos las estancias superiores. Por supuesto, los padres de Mariana ocuparán tu alcoba principal. Mi alcoba, ¿pero dónde reposaré yo? El diván del salón bastará. Es por un fin de semana nada más. A tu padre le fascinaría presenciar a la familia congregada en esa finca. Para eso adquirió el sitio, ¿verdad? Para encuentros familiares. La astucia manipuladora era tan patente que casi solté una risotada. ¿Cómo osaba aludir al recuerdo de Antonio para respaldar esta intrusión? Antonio, que priorizaba el respeto y la empatía sobre todo. Pedro, tu padre nunca me desalojaría de mi propio lecho para hospedar a extraños que ni siquiera conozco. Mamá, el asunto está resuelto. Mariana lo ha compartido en Instagram. Sus fans aguardan con ansias la genuina vivencia del campo. Si no manejas esto, tal vez debas plantearte regresar a la urbe. Una dama de tu edad aislada en una finca no resulta muy sensato. Antes de replicar, asestó ese remate. Si no te agrada, puedes pernoctar en el corral con los equinos. Al fin y al cabo parecen tu única inquietud. Llegamos el viernes al atardecer. La comunicación se interrumpió. Me había desconectado. Permanecí estática en la cocina, abrumada por su soberbia y desdén. El sufrimiento mutó en resentimiento, y el resentimiento en una idea más ingeniosa. Fue en ese instante cuando Relámpago emitió un relincho desde el establo, como si captara mi desasosiego.
Lo observé por el vidrio, sus 600 kilogramos de porte oscuro y brillante, y una chispa se encendió en mi cabeza. Una sonrisa se expandió en mi semblante. ¿Sabes qué, relámpago?, susurré. Opino que tienes razón. Desean la verdadera inmersión rural. Les brindaremos la verdadera inmersión rural. Esa tarde la dediqué en el despacho que perteneció a Antonio, efectuando contactos. Inicialmente a Jorge y Miguel, mis asistentes que habitaban la casita junto al riachuelo y mantenían la finca por más de 10 años. Ellos captaron al vuelo mi intención. Doña Clara, expresó Jorge al detallarle el esquema, su faz curtida por el sol iluminándose con una mueca pícaro. Será un gozo incomparable. Seguidamente contacté a mi confidente Lucía, residente en Guadalajara. Empaca tus pertenencias, amiga, replicó ella al instante. El balneario imperial de la Sierra Verde ofrece una oferta esta semana. Iremos a presenciar el drama desde allí. Los 2 días subsiguientes transcurrieron en un remolino de arreglos calculados con precisión. Retiré las sábanas finas de las alcobas, reemplazando el lino egipcio por cobijas rudas del almacén de reserva del granero. Las toallas suaves marcharon al depósito, cambiadas por otras que evocaban papel de lija. Regulé el regulador térmico del sector de invitados a 15 grados por las noches y 30 grados de día. Fallas en el sistema de climatización, excusaría. Edificios rústicos antiguos, como sabes. Sin embargo, el clímax demandaba un timín exacto. La víspera del jueves nocturna, al colocar la última de las diminutas cámaras, asombroso lo que Amazon entrega con rapidez, me detuve en el salón imaginando el panorama. Las tapicerías persas por las que invertí una suma considerable, los enseres vintage renovados, las vidrieras con panoramas montañosos. Esto saldrá impecable, le murmuré a la imagen de Antonio sobre la repisa. Siempre comentaste que Pedro debía asimilar lecciones sobre repercusiones. Previo a emprender hacia Guadalajara la mañana del viernes, Jorge y Miguel colaboraron en los remates. Introdujimos a Relámpago, Estrella y Trovao al interior de la vivienda. Se mostraron notablemente dóciles, quizá percibiendo la picardía flotante. Un cubo de avena en la cocina, un chorro de vino en el salón, y la biología actuaría sola. El router de red acabó en la caja fuerte. La alberca adquirió un hábitat novedoso de algas que había fomentado en recipientes por días. La ferretería de animales del pueblo aportó con gusto varias docenas de renacuajos y sapos estridentes. Al partir de mi finca con el alba, mi tableta ya exhibía las señales de las cámaras, y me sentía más liviana que en lustros. Tras de mí, Relámpago escudriñaba el diván del salón. Ante mí aguardaban Guadalajara, Lucía y un asiento privilegiado para el drama de una existencia. La genuina vida campestre que Pedro ansiaba exhibir a la parentela de su esposa apenas iniciaba. El albergue en Guadalajara contrastaba radicalmente con lo que mi vástago presumía para mi fin de semana. Mientras Lucía y yo nos instalábamos en una habitación de alta gama con comidas entregadas y climatización ideal, yo monitoreaba por la tableta la caravana de vehículos accediendo a mi terreno. Observa el atuendo de tu consuegra, apuntó Lucía al visor donde Mariana descendía del coche. Esos lowboating en la finca, afirmé al ver a mi nuera tambalearse sobre el cascajo con zapatos de 12 centímetros, 10.000 pesos a punto de confraternizar con el barro genuino de Jalisco. La procesión vehicular resultaba llamativa. 2 todoterrenos SUV Premium y un Mercedes descapotable transportando a los padres de Mariana. Todos aparatos citadinos impecables listos para su tormento mayor. Enumeré a los individuos vía las lentes. Las hermanas de Mariana, Elena y Amanda, sus parejas Carlos y Rodrigo, los primos de Guadalajara, Felipe y Julia, y sus progenitores Sergio y Regina, que emergieron del Mercedes ataviados en indumentaria totalmente blanca. Vestimenta blanca en una finca. La candidez metropolitana carecía de fronteras. Clara, resultas verdaderamente admirable, musitó Lucía al contemplarlos avanzar hacia la entrada. Pedro forcejeó con la llave auxiliar que yo había indicado, la ubicada bajo el sapo de arcilla que Antonio modeló en su etapa creativa. Por un segundo una melancolía me pinchó, pero luego capté la voz de Mariana en el micrófono perimetral. Cielos, qué hedor. ¿Cómo resiste tu madre habitar esto? La melancolía se disipó al vuelo. Pedro forcejeó la puerta y el encanto se desató. El chillido de Mariana pudo oírse a leguas.
Relámpago se hallaba colocación estratégica en el umbral, meneando su cola con gracia mientras soltaba un montón reciente de heces sobre mi tapiz persa. Pero fue Estrella, erguida en el salón como soberana del sitio, royendo con serenidad el pañuelo Hermés de Mariana, que se había soltado de su maleta, la que coronó el cuadro. ¿Qué demonios es esto? La fachada ejecutiva de Pedro se desvaneció de golpe. Trovao optó por ese preciso instante para irrumpir desde la cocina, tumbando el florero de barro que Antonio fabricó para nuestro aniversario. Por la lente vi el florero fragmentarse contra el suelo de tablones, pero no experimenté culpa. Los objetos son meras posesiones. Lo que se desarrollaba era impagable. ¿De verdad han de estar aquí?, propuso Elena con timidez, arrimándose a la pared mientras Trovao olfateaba su cartera de marca con su hocico voluminoso. Los caballos no corresponden a los hogares, vociferó Regina, su tela de lino blanca ya salpicada de mote marrones indiciarios de un roce donde Relámpago se había restregado toda la mañana. Pedro tomó el aparato para contactarme con urgencia. Permití que vibrara 3 veces antes de atender, modulando mi voz con fatiga. Hola, hijo, se instalaron sin problemas. Mamá, resulta que hay equinos dentro de la vivienda. ¿En serio? Suspiré con exageración, llevándome la mano al corazón como en un melodrama, aun sabiendo que no me divisaba. Lucía se tapó los labios para contener la carcajada. Imposible, eso no cuadra. Seguramente se soltaron del prado. Virgen Santa. Jorge y Miguel andan de visita con los parientes en Pátzcuaro por estos días. Tendrás que manejarlos por tu cuenta. ¿Y cómo lo hago yo, mamá? Están arrasando con cuanto tocan. Simplemente llévalos hacia la salida, hijo. En el cobertizo hay riendas y sogas. Son dóciles como cachorros. Lamento el inconveniente, pero ando en Guadalajara por una consulta con el doctor. Lo de la artritis, ¿recuerdas? Regreso el domingo al anochecer. Domingo. Mamá, eso no alcanza. Ay, el facultativo me avisa. Te quiero. Corté la llamada y activé el modo sin conexión. Lucía y yo alzamos copas de champán mientras contemplábamos el desorden desde lejos. Las siguientes 3 horas superaron con creces cualquier programa de televisión sensacionalista. Rodrigo, queriendo lucirse como Salvador, tomó la melena de Relámpago para encaminarlo afuera. La yegua, molesta por esa intromisión, le soltó un estornudo que salpicó su impecable camisa Armani de pies a cabeza. Carlos probó a espantar a Estrella con una escoba, pero ella lo tomó como diversión y lo persiguió en torno a la mesita baja hasta que él trepó al sofá berreando igual que un chiquillo. Sin embargo, el punto álgido del día surgió cuando Felipe avistó la alberca. Por fin algo para refrescarse, declaró mientras se despojaba de la camiseta y enfilaba a las puertas del jardín. Lucía y yo nos asomamos expectantes. Su alarido al toparse con el lodazal rebosante de batracios que había reemplazado mi piscina cristalina resultó tan estridente que Trovao, desde adentro, respondió con un relinto. Los sapos emitían un coro ensordecedor que habría desconcertado al mismísimo Beethoven. El hedor, supuse, sería inolvidable. Esto es un disparate total, se quejó Julia mientras buscaba cobertura de red móvil, sorteando los desechos equinos. Sin internet ni barras en el celular. ¿Y ahora qué sé? Hay estiércol en mi cartera. En ese instante Mariana se había atrincherado en el sanitario de abajo, gimoteando con teatro mientras Pedro aporreaba el panel, rogándole que emergiera y colaborara. Regina deambulaba en círculos por el vestíbulo al teléfono, tratando de concretar hospedaje en un hotel. Que les vaya bien, mascullé consciente de que el alojamiento correcto más próximo quedaba a 2 horas, y en el pueblo había un evento vaquero precisamente este fin de semana. Todo colapsaría. Al declinar el sol, el clan finalmente arrinconó a los caballos en el balcón posterior, pero flaquearon al intentar bajarlos por las gradas de regreso al campo. Las bestias, astutas como eran, habían hallado los almohadones de los asientos al aire libre y se entretenían destrozándolos a mordiscos. Elena y Amanda se habían fortificado en un cuarto para visitas, aunque yo anticipaba lo inevitable. El regulador térmico activó su ciclo, reduciendo el ambiente a la cifra establecida. Tal como preví, al cabo de 1 hora asomaron envueltas en colchas vastas, refunfuñando por el helor. No hallamos cobijas de repuesto por aquí, se lamentó Amanda. ¿Y estas apestan a can húmedo? Claro, pues eran trapos para mascotas sacados del contenedor de donativos del albergue animal cercano.
Las había enjuagado, obviamente, casi todas. A las 9 de la noche renunciaron a la comida. Los equinos habían regresado sigilosamente a la cocina y devorado la mayoría de las provisiones que acarrearon. La elegante selección de quesos de Mariana se convirtió en el festín de relámpago, y las hortalizas ecológicas del mercado yacían dispersas por el piso como adornos festivos. Pedro localizó los paquetes de Socorro en el armario, legumbres en conserva, copos de avena rápida y polvo lácteo. Exactamente los mismos que me sostuvieron durante una semana al instalarnos en la finca, cuando una tempestad nos cortó el paso a la urbe. Para esa tropa, empero, equivalía a raciones carcelarias. No doy crédito a que tu progenitora resida en tales condiciones, proclamó Regellina con voz fuerte para que el monitor de la cocina la registrara nítidamente. No sorprende que Antonio pereciera. Seguro ansiaba huir de este averno. Noté el puño de Lucía comprimiendo el mío. Ella conocía el fervor con que Antonio atesoraba esa visión, como garabateaba planos de la propiedad en manteles durante las terapias oncológicas, exigiéndome jurar que materializaría nuestro ideal, aunque él no lo presenciara. Esa serpiente, susurró Lucía, deseas que contacte su bistró y anule las mesas para el mes entrante. Tengo contactos. Solté una risa genuina, la primera en varios días. No, amiga, los sementales lo resuelven a la perfección. Como si obedeciera una orden celestial, Trovao surgió en el plano de la cocina, rabo en alto, dejando su veredicto sobre Regina justo atrás de sus zapatillas blancas de lujo. Al retroceder, el chapoteo de pisar algo viscoso retumbó clarísimo por los difusores de la tableta. Los chillidos reiniciaron. A la medianoche el grupo se replegó a sus aposentos asignados. Las lentes los mostraban hacinados bajo cobijas insuficientes, aún vestidos, ya que las maletas sufrieron daños por los caballos o seguían en los vehículos, con pánico de ir a rescatarlas. La sirena simulada de gallo que coloqué en el desván sonaba a las 4:30 de la madrugada. Los emisores eran de grado castrense, empleados en prácticas bélicas. Miguel los obtuvo de un conocido en las Fuerzas Armadas. ¿Pedimos otra botella de champán?, inquirió Lucía, revisando ya la carta de servicio a domicilio. Por supuesto, contesté, espiando a Pedro pasearse en su cuarto, agitando brazos con ira mientras reñía en voz baja con Mariana. Y tal vez unas fresas bañadas en chocolate. Requeriremos fuerzas para el show de mañana. Por los monitores vi a Pedro con su portátil, seguramente rastreando posadas o formas de invocar remolque para bestias voluminosas. Pero sin conexión inalámbrica, ese MacBook caro no era más que un peso decorativo. Sonreí recordando la esquela que dejé en la cocina, oculta bajo la jarra que indudablemente toparían al alba. Bienvenidos a la genuina existencia campestre. Acuérdense, a la cama pronto o alzar pronto. El gallo truena a las 4:30 de la madrugada. La hora de dar de comer es a las 5. Gozo su permanencia, mamá. Al siguiente día hallarían el itinerario de labores que armé, repleto de tareas como barrer los corrales, juntar óvulos de mis aves ferozmente posesivas y arreglar el vallado que yo astutamente aflojé junto al porcino en la granja de los Olvera. Colindantes con puercos notorios por su ingenio evasor. Esa velada, mientras mi vástago asimilaba lo que su padre intuyó siempre, que el aprecio no se transmite por linaje, sino por mérito propio, yo reposaría en un derroche que él nunca creería accesible para mí. El alba de gallo estalló a las 4:30 con la fuerza de 1000 astros. Desde la pantalla de la tableta vi a Pedro brincar del colchón enredado en la colcha tosca, su melena erizada en desafío vertical. El estruendo era glorioso. No un solo ave, sino un conjunto orquestal que yo compuse, elevado a decibeles de auditorio. ¿Qué demonios es este ruido?, vociferó Mariana desde su cojín. Lucía pernoctó en mi alcoba y ya íbamos por el segundo termo de café, con frutas radiantes entre nosotras como en una transmisión deportiva culminante. ¿Ese es el tono habitual?, cuestionó Lucía, encogiéndose ante el aullido de Regina sumándose al conjunto desde el cuarto contiguo. ¡Ay, no!, repuse con suavidad, acomodando mis gafas para leer. Lo incrementé apenas un tanto. ¿Ves? Mi oído flaquea. Exijo que vibre fuerte para espabilarme. El mecanismo estaba ideado para la tenacidad. Cada vez que creía en el final, otro canturreo irrumpía.
Lo configuré para perdurar justo 37 minutos con pausas impredecibles, duración idónea para garantizar que nadie reconquistara el sueño. A las 5 en punto, la pandilla somnolienta se arrastró a la cocina, asemejándose a figurantes de un filme apocalíptico. Las postizas de Amanda lucían enredos imposibles de desenredar. Carlos aún portaba residuos equinos en sus pantalones exclusivos. Felipe abandonó toda pretensión y lucía una colcha vasta como manto. Pedro topó con mi mensaje bajo la jarra. Su expresión al descifrarlo fue un lienzo de pavor progresivo. «Hora de alimentar», recitó Rodrigo espiando por encima. ¿Alimentar qué? Precisamente entonces captaron los clamores. Del exterior. Mis dispensadores automáticos fallaron en soltar la porción. Lo saboteé a distancia, lo que implicaba que 12 pollas, el gallo, 3 marranos de los Olvera, que enigmáticamente traspasaron el cerco flojo en la oscuridad, y mis 3 corceles se congregaban junto a la morada, manifestando su enojo. Las aves eran las más estridentes. Elegí variedades particularmente irascibles, entre ellas una que se llevó 3 trofeos como la más combativa del distrito. «No somos labriegos», sollozó Elena con el cosmético nocturno chorreando por el rostro. «Esto es una barbaridad, pasémoslo por alto», mandó Mariana esforzándose en retener mando. «Nos vamos al pueblo a comer». El dispositivo de Pedro indicó que la villa distaba 40 minutos, solo allende. «Descubrí café soluble», anunció Julia, blandiendo el envase sin cafeína que destaqué intencionalmente. No toparían el auténtico que camuflé tras las conservas de maíz. Mientras forcejeaban con la cafetera vetusta, que yo reemplacé por mi express, resguardada en el cuarto de visitas convertido en almacén, las criaturas elevaron el alboroto. Relámpago se enteró de que su casco podía chocar contra el porche, generando un estruendo cadencioso que retumbaba en toda la finca. Los cerdos, por su parte, habían invadido los enseres del jardín y los reorganizaban con gran entusiasmo en el espacio al aire libre. Pero él había hallado la forma de elevarse hasta posarse en el reborde de la ventana de la cocina. El cara a cara con Mariana, a través del vidrio, resultó digno de una escena de película. Ella soltó un alarido. Él emitió un graznido en respuesta. Ella arrojó el café soluble contra el cristal. Él atacó el vidrio con picotazos cada vez más intensos. «Hay que darles de comer para que cesen», concedió Pedro al fin, con expresión de rendición total, «y ni siquiera habían dado las 6 de la mañana. Ustedes se ocupen de esas bestias», decretó Regellina mientras se instalaba con autoridad en una silla de la cocina que al instante empezó a balancearse. Yo había soltado una pata lo justo para molestar, sin riesgo real. «Tu madre tiene la razón», afirmó Mariana. «Eres el responsable, Pedro. Tú y los demás varones, resuelvan esto». Vi cómo la quijada de Pedro se tensaba. Antonio ya estaría en el exterior con los animales atendidos y tal vez galopando en trovao por el prado. Mi pareja se había forjado en una finca del corazón de Jalisco, detalle que Pedro siempre ocultaba con vergüenza, optando por presentar a su padre como experto en consultoría agrícola. Los hombres salieron al exterior como si marcharan hacia un campo de batalla. Desde las cámaras del perímetro vi a Carlos meter el pie de lleno en un montón reciente de excremento. Rodrigo forcejeó con la puerta del almacén de alimento, pero retrocedió chillando al ver emerger a un grupo de ratones. Habían emigrado allí tras mi descuido al guardar el pienso unos días atrás. Sin embargo, el clímax llegó cuando Felipe se aproximó al corral de gallinas con el cubo de grano. Defendiendo su dominio, el gallo se abalanzó sobre el infortunado joven con la vehemencia de un proyectil con plumas. El cubo surcó el aire, el alimento se dispersó por doquier y de pronto estalló el desorden absoluto. Gallinas escapando en desbandada, cerdos cargando desde el jardín y los caballos acercándose al trote para examinar el alboroto. Pedro procuró imponer disciplina lanzando órdenes como si aún dirigiera una junta en la capital. Mas las criaturas del campo no seguían por tácticas empresariales. Trovao en especial pareció tomarse a mal el estilo de Pedro y manifestó su descontento tumbándolo de bruces en el abrevadero. Adentro de la vivienda, las mujeres tampoco la pasaban bien. El lavabo de la cocina presentaba una filtración enigmática, obra de Miguel. El fogón se demoraba una eternidad en encenderse. Yo había modificado el suministro de gas y cada gaveta que revisaban albergaba sorpresas imprevistas.
Trampas para roedores, víboras falsas destinadas a repeler a las auténticas, claro está, o mi surtido de materiales para cuidados animales, con jeringas gigantes para inocular a los equinos. ¿Qué le pasa a estos huevos?, exclamó Amanda blandiendo un óvulo de color verde junto a su oreja. Se han echado a perder. Solté una carcajada tan fuerte que Lucía detuvo la grabación para que me recompusiera. Mis aves araucana producían los huevos azulados y verdosos más hermosos, pero los citadinos siempre sospechaban de ellos. A las 7 de la mañana consiguieron armar lo que con generosidad se podría denominar un desayuno. Avena soluble chamuscada, huevos que Regina rehusó probar y café descafeinado instantáneo con sabor a expectativas fallidas. La leche provenía de polvo, ya que la fresca del frigorífico se había agriado de forma inexplicable. Yo había alterado el termostato antes de marcharme. Preciso una ducha, declaró Mariana. Una larga y templada. ¡Ay, qué quimera tan dulce! El aspersor del baño para visitas ofrecía solo dos modos, glacial o abrasador. El caudal oscilaba entre un torrente erosivo o un hilo raquítico, nada intermedio. Yo además había sustituido las toallas mullidas por unas de excursionismo que empapaban menos que pergamino. Los chillidos de Mariana al toparse con el agua gélida se oyeron hasta la cocina. Después surgió el chorro caliente y los alaridos escalaron de tono. Elena probó el otro sanitario y halló el desagüe obstruido. Mechones de crines equinas, colocados con esmero por Jorge, provocaron un rebosamiento veloz. Mientras tanto, Pedro luchaba por lograr conexión en línea. Localizó el módem, lo activó pero no captaba porque fallaba. Ignoraba que yo había variado el código de acceso a una cadena de 47 símbolos impredecibles y ocultado la nota con él en el cobertizo, justo en el centro de los baldes de heno en el desván. Tal vez haya señal en el pueblo, propuso Carlos con optimismo. No manejaré 40 minutos solo por wifi, refunfuñó Pedro. La tensión lo carcomía visiblemente. Ideal. Fue ahí cuando topaban con la etapa subsiguiente de mi estrategia, el listado de pendientes en el cuarto de lavado, que yo había bautizado como deberes cotidianos de la finca imitando la letra de Antonio con precisión. Venía plastificado y aparentaba ser un documento antiguo y formal. Limpiar establo. 8 recolectar huevos. 8:30 usar protección verificar cercas. 9 mover tuberías de riego. 10 alimentar gallinas otra vez. 11 dieta especial limpiar filtros de la piscina. Mediodía. Limpiar la piscina. Rodrigo se infundió ánimo. Quizá no resulte tan arduo como anoche. Pobre Rodrigo, tan confiado e inocente. Bajo el sol diurno, la alberca lucía peor aún. Las algas se habían multiplicado en la oscuridad, convirtiendo el líquido en una manta esmeralda. Las ranas habían convocado a parientes, y algo que podría ser un caimán diminuto, aunque seguramente solo un leño, merodeaba flotando con aire siniestro en el extremo sombreado. El hedor, supuse, sería inolvidable. No vamos a encargarnos de esto, sentenció Regina con determinación. No para eso viajamos hasta acá. ¿Y para qué viniste entonces?, susurré ante la pantalla, sabiendo que no me escucharía. Para el descanso sin costo, para las imágenes de redes sociales, para husmear en mis posesiones. Lucía vertió más champán. Habíamos cambiado el café de tanto mirarlos pelear con vehemencia. Mariana ansiaba partir en ese instante. Pedro argumentaba que no podían dejar desamparados a los bichos. Los parientes ya empaquetaban. Carlos indagaba en la red, se pueden contraer enfermedades por estiércol de caballo, en su móvil, con la escasa cobertura que pescaba encaramado en una pata del gallinero. Llegó el instante que aguardaba. Pedro, exasperado y sin salida, irrumpió en mi alcoba en busca de algún auxilio. Un acceso alternativo a la red, datos de Jorge y Miguel, cualquier remedio. Ahí dio con el sobre en mi buró, inscrito a su nombre con mi letra. Adentro una sola folio con un texto conciso. Pedro, al leer estas líneas, habrás probado un atisbo de lo que implica dirigir una finca. Tu padre lo realizaba día a día en sus últimos 2 años, aun en sesiones de quimioterapia, por su devoción a este sitio. No era solo mi anhelo, era compartido. Si no logras valorarlo, si no me valoras a mí, no mereces estar aquí. Los caballos lo perciben, las gallinas lo perciben, hasta las ranas de la alberca lo perciben. ¿Y tú, hijo?
Debajo había una imagen capturada por Antonio un mes previo a su partida. Él cabalgaba en trovao con su sombrero vaquero raído, sonriendo como si hubiera acertado el premio mayor. Al fondo, apenas discernible, aparecía yo, aseando los corrales con botas impermeables y su camisa a cuadros antigua, riendo por alguna gracia suya. Habíamos alcanzado la dicha plena en este rincón, la totalidad. Por la lente vi a mi vástago desplomarse en mi lecho con la misiva en la mano, su gesto traversando sentimientos ausentes desde el sepelio de Antonio. Pudor, asimilación, tal vez empatía. Pero la voz de Mariana quebró la escena. Pedro, el váter anda mal. No cesa el rumor. El hechizo se disipó, plegó el papel, lo guardó en su faltriquera y acudió a lidiar con el excusado desajustado de forma arcana. Un mero retoque en la llave que un experto resolvería en 5 segundos, más que al neófito le robaría horas. Ordenamos la comida en el hotel. Yo degusté el salmón asado. Lucía se inclinó por el solomillo. Mi aparato marcaba 17 llamadas fallidas de Pedro, 23 de Mariana y un texto de Regina que rezaba únicamente: esto es vejación a mayores. Vejación a mayores. Reí con tal vigor que el mesero se acercó a verificar si todo estaba en orden. El astro se ocultaba en el ocaso del primer día íntegro de ellos en la finca. Mediante las cámaras los divisaba congregados en la estancia principal, rendidos, mugrientos y vencidos. Habían logrado sustentar a los animales de modo deficiente, reunir unos huevos, perdiendo 3 ante el arrebato de y Carlos se había precipitado a la alberca en su afán por remover las algas. Ahora devoraban judías de conserva y bizcochos rancios para la cena, pues nadie se animaba a ir al pueblo. Y los caballos habían irrumpido en la cocina de nuevo mientras ellos comían afuera, devorando cuanto hallaban apetecible. Un día adicional, brindé con Lucía alzando mi copa. Un día más y colapsarán del todo. Eres perversa, comentó ella, impresionada. Rematadamente perversa. No la enmendé evocando a Antonio. Con cuanto erigimos con las ilusiones que Pedro pretendía arrasar, solo soy una labradora custodiando su terruño. El domingo despuntó con exactitud profética. A las 3:47 de la madrugada, los cerdos de los Olvera hallaron el boquete en la valla, ensanchado en la noche por la labor sigilosa de Jorge. Los 3, guiados por la masiva cerda Gertrudis, cruzaron a mi terreno y desenterraron el premio supremo, el Mercedes de Sergio con ventanillas entreabiertas para refrescar. La sirena del vehículo a las 4 de la madrugada resultó ensordecedora. A través de la lente de la cámara, vi a Pedro tambalearse en el exterior solo con ropa interior y unas zapatillas de ciudad absurdamente inadecuadas, esforzándose por sacar a 2 cerdos del asiento posterior del vehículo. Gertrudis se instaló cómodamente al volante y devoraba con deleite lo que aparentaba ser el bolso de cuero perteneciente a Regina. Imposible que esto ocurra, murmuraba una y otra vez como un rezo constante. Sin embargo, sí sucedía. La reproducción del canto del gallo irrumpió en la orquesta matutina exactamente a las 4:30 de la madrugada. En esta ocasión, incorporé chillidos de pavor real al conjunto sonoro. El estruendo resultaba tan irreverente que Rodrigo rodó directamente desde la cama, arrastrando la manta tosca y una lámpara de noche en su caída. Al congregarse en la cocina alrededor de las 5 de la mañana, evocaban a los que escapan de un cataclismo final. El lino blanco de Regina yacía descartado por una prenda que recordaba el atuendo de golf del esposo de hace 10 años atrás. Elena improvisaba un vestido con una manta de cuadra equina. Felipe renunció por completo a cualquier decoro y andaba sin camiseta pese al frescor del alba. Partimos de inmediato, declaró Mariana. En este instante con el vehículo, inició Pedro. Olvídense del auto. Contacten a una agencia de alquiler. Ahí fue cuando hallaron que la sucursal de renta de coches más próxima se ubicaba en el aeródromo local, a 2 horas de trayecto, y se hallaba saturada por el evento del rodeo. El único servicio de taxis de la zona consistía en un coche manejado por don Joaquín, quien andaba de visita con su hija en Guadalajara. Tal vez invoquemos un Uber, propuso Amanda con un atisbo de optimismo. Las expresiones que cosechó bastaron para solidificar la nata. Pedir Uber en una finca remota del corazón de Jalisco, a 40 minutos de la urbe más cercana, sin cobertura móvil ni para solicitarlo. Localicé café auténtico, proclamó Rodrigo con orgullo, blandiendo la lata que yo oculté a propósito. Marcó la primera sonrisa sincera en sus rostros.
Tan absortos en el café, nadie indagó por qué Rodrigo rebuscaba tras conservas caducadas de años previos. En lo que la vetusta cafetera obraba su hechizo, un ruido fresco se sumó al ensemble del amanecer. Trovao dominó el arte de desatrancar la puerta del corral, no con violencia, sino manipulando el cerrojo mediante los dientes. Ahora encabezaba a Estrella y Relámpago en una procesión triunfal que circunvalaba la vivienda. ¿De dónde sacan tanta astucia?, se preguntó Julia, espiando a los equinos desde el vidrio. Son bestias de finca, respondí a la pantalla de mi tableta, alzando mi mimosa en un brindis imaginario. Absorben lecciones de los maestros. Justo ahí, la providencia invocó el colapso del alcantarillado séptico, al que ordené un chequeo previo a mi salida, aunque le advertí a Pedro que presentaba fallos recientes. Decidió averiarse en ese instante preciso. Suficiente para volver impracticable el sanitario de la planta inferior y generar un hedor que impulsó a todos hacia el pórtico de entrada. El gallo, al parecer, proclamó el porche como su dominio fresco. Se apostó en la mecedora y custodió su feudo con el fervor de un cruzado antiguo. Carlos osó razonar con él. Imposible dialogar con un gallo. Este se abalanzó con alas desplegadas y espolones afilados. La fuga de Carlos estableció un nuevo récord de celeridad. Requerimos auxilio, concedió Pedro al fin, empuñando el aparato para intentarlo conmigo una vez más. Respondí al primer timbre con tono jovial como el de una nochebuena. Saludos, hijo. ¿Qué tal la hacienda? Madre, regresa pronto. Se desmorona todo. Válgame Dios, ¿qué ocurre?, exclamó él, enumerando catástrofes con voz cada vez más agitada por cada detalle. Emití murmullos de inquietud convenientes mientras Lucía me grababa con su móvil para el recuerdo eterno. En fin, comenté al agotar su lista. Jorge y Miguel regresan el lunes. Ellos orientarán. Entretanto, existe un compendio en el establo para aparatos y mecanismos. Tu padre lo redactó íntegro. Eso era cierto. Antonio registró con esmero cada aspecto de la propiedad. El compendio abarcaba 300 páginas, encuadernado en plástico y resguardado en el desván bajo unos 500 kilogramos de vino. Suerte localizándolo. Lunes, madre. No resistimos. Ay, el doctor me convoca, el experto en artritis. Debo colgar. Desconecté y activé el modo sin conexión otra vez. Por las cámaras contemplé a Pedro arrojar el teléfono contra la pared del porche. Rebotó y se posó en un montón reciente de excremento porcino. La jornada avanzó como una ópera de desorden. Procuraron fregar prendas, pero solo dispuse del jabón orgánico, que demandaba dosificaciones exactas y vapor caliente, ausente de forma irregular en el pabellón de visitantes. El traje níveo de Elena emergió grisáceo y salpicado. La camisa de seda de Amanda se deshizo por entero. Trataran de encaminarse a la población por provisiones, pero advirtieron que el coche de Pedro exhibía un neumático desinflado. Un clavo de techumbre precipitó cerca de su plaza de aparcamiento por azar. El Mercedes de Sergio aún albergaba cerdos. Gertrudis lo adoptó como morada definitiva y los todoterrenos arrendados permanecían sellados con llaves en su interior de modo inexplicable. Un enigma resuelto de haber detectado al buitre fisgón que se aficionó a piezas relucientes. Al mediodía, la calidez en las estancias para invitados escaló según lo previsto. Sin circulación de aire idónea, clausuré las claraboyas del desván. Parecía un baño de vapor. Descorrieron los postigos, lo que invitó a las moscas atraídas por el ajetreo ganadero. Hay provisiones en el frigorífico, indicó Carlos extrayendo un trozo que simulaba un corte de res. Ignoraba que se trataba de venado silvestre de la caza doméstica del año antecedente, rotulado mero como carne en la letra de Antonio. Lo defrostearon en el horno de microondas, tornándolo gomoso. El aroma solo merecería catalogarse como gas tóxico. El mediodía derivó en bizcochos y óvulos verdosos que nadie osó ingerir. Afuera, meanwhile, las criaturas formaron una suerte de manifestación. Los caballos se asomaban al vano de la cocina con miradas reprobadoras. Las aves de corral hallaron cómo trepar al tejado del pórtico y picoteaban los cristales de los aposentos superiores. Los puercos abandonaron el Mercedes para indagar el vehículo de Pedro y un cochinillo intrépido se coló en el habitáculo del motor de algún modo. Esto roza la demencia, reiteraba Regina avivándose con un plato desechable, pura demencia. Llegó la precipitación.
Los aguaceros veraniegos del altiplano no perdonan. Este azotó a las 2 de la tarde con retumbos que conmovieron la estructura. La agua azotaba de lado colándose por cada fisura en los vanos que dejé intencionalmente sin calafetear. En instantes los cuartos de invitados chorreaban, pero el hallazgo clave surgió al tratar de clausurar los postigos. Los vetustos bastidores de madera, que planeaba restaurar pero omití referir, se expandieron con la saturación. Quedaron trabados en posición abierta. Felipe y Carlos forcejaron con ellos, solo para astillar uno del todo, creando un hueco que la lluvia curioseó con gusto. «Faltan paños», vociferó Mariana. Los trapos de excursión no bastarían. Emplearon las mantas rugosas, sus vestimentas, todo material absorbente para combatir la inundación. Mientras el falsón en el lavadero, aquel goteo menor que observé sin aludir, mutó en chorro continuo. La lista de pendientes que plastifiqué con dedicación flotó cual barcaza minúscula de obligaciones. La borrasca cesó tras una hora, legando todo empapado y con hedor a fibras lanudas húmedas. La electricidad titiló y extinguió. Mi propulsor de emergencia, que se activaría solo, carecía misteriosamente de gasolina. Solicité a Jorge que lo drenara. El propulsor de accionamiento manual en el corral exigía descifrar un folleto de 16 folios en castellano. Lo permuté con otro por gracia meses a, descuidando revertirlo. Suerte fortuita. Al anochecer, se apiñaron en el salón con cirios que proveí. Cirios festivos de cumpleaños que se reactivan al extinguirlos. Observarlos batallar por entender por qué los mecheros renacían superaba cualquier serial televisivo. Quizá asemos en la barbacoa, insinuó Pedro por redimir el día. La de gas se vació. La de leña pedía pericia genuina para inflamar y sostener la llama. Lo intentaron igual gestando lo que con largueza se denominaría viandas ennegrecidas. Aun las hortalizas calcinaron por fuera y crudas dentro. La cena mutó en legumbres envasadas de nuevo, gélidas esta vez, devoradas bajo el fulgor intermitente de los cirios caprichosos, mientras el agua perló por múltiples sitios del tejado y el gallo patrullaba el pórtico como un vigía aviario. «Deseo regresar a mi hogar», musitó Julia en voz baja. Primera declaración veraz de entre todos. «Esta es la morada de Pedro a partir de ahora», replicó Regina con acritud. «Su legado, ¿no es así, Pedro? ¿Esto anhelabas?» Por el visor térmico capté la expresión de mi vástago. Denotaba fractura. «Perfecto», reflexioné. «Solo creíste», arrancó. «Creíste en apoderarte del Edén post-laboral de tu madre», remató Mariana. «Convertirlo en nuestro refugio vacacional, tal vez arrendarlo en ausencias». «Lo discutiste por meses», sumó Elena. «¿Cuál era el valor monetario del terreno? ¿De qué modo fraccionarlo?» «Fraccionarlo. Mis 40 hectáreas, nuestra visión». Lucía oprimió mi palma al mirarlo. «¿Te encuentras bien?» «Estoy impecable», afirmé. Y lo era. A las 9 de la noche algo encantador aconteció. Las nubes se apartaron, desvelando un cielo vespertino deslumbrante de Jalisco. Bajo un manto de innumerables astros, la Vía Láctea se desplegaba en su esplendor total. Desde las lentes de las cámaras, vi cómo el grupo familiar salía con cautela al balcón. Al fin, el gallo se replegó al corral. Por un instante el silencio los envolvió mientras contemplaban un firmamento puro, libre de las luces artificiales que oscurecen el mundo, algo que pocos habían experimentado de forma genuina. Carlos identificó una formación estelar. Amanda divisó su primer meteoro surcando el cielo. Hasta Regina mostraba un atisbo de admiración ante tal grandiosidad. «¡Qué maravilla!», murmuró Mariana con suavidad. «Papá adoraba estos paisajes», soltó Pedro de improviso. «Me mandaba imágenes de la bóveda nocturna tomada justo aquí. Siempre las eliminaba sin dedicarles una ojeada». Esa revelación se suspendió en la atmósfera como un nuevo punto luminoso. «Él erigió este sitio por mamá», prosiguió. «Cada vallado, cada parcela de cultivo, aun en sus días de debilidad, persistía en labores y yo lo tildé de gasto inútil». «Has pronunciado agravios más graves», le espetó Regina, fiel a su estilo punzante. La escena se disipó. Regresaron a sus aposentos húmedos y tenebrosos. A través de las cámaras infrarrojas, los seguí mientras se agitaban sobre colchones poco acogedores.
Demasiado bochorno, después un frío excesivo, cobijas rudas que ofrecían escaso alivio. A medianoche los aullidos de coyotes rompieron la quietud, no tan próximos como para amenazar, pero audibles con nitidez desde el vidrio fracturado. Seguidamente las lechuzas emitieron sus lamentos. Entonces Gertrudis, aún dentro del Mercedes, activó la sirena. Domingo, otro ciclo que avanza. Al día siguiente colapsarían del todo y yo regresaría para recuperar mi dominio. Mas en esa velada, solo por un fugaz lapso bajo aquel dosel estelar, Pedro había invocado el recuerdo de su progenitor. Eso superaba mis previsiones, tal vez excedía lo que yo justificaba. ¿Preparada para el clímax?, inquirió Lucía revisando la app meteorológica en su móvil. Eché un vistazo al parte para el domingo, despejado y con aviso de ráfagas intensas. Oh, por supuesto, respondí alzando mi flauta de champán hacia el monitor donde mi vástago reposaba en penumbras, al fin captando lo que había osado arrebatarme. Cerremos esta etapa con elegancia. Lo más exquisito. Aún no había desplegado mi as en la manga. El próximo amanecer les presentaría al clan de capibaras que rondaba el riachuelo tras la finca. El domingo despuntó con lo que los expertos climáticos denominarían después una rareza térmica. A las 6 de la mañana ya el termómetro marcaba bochorno. A las 7 de la mañana, cuando la troupe rendida se arrastró a la cocina tras el nuevo concierto del gallo, el calor escalaba a niveles insoportables. ¿Por qué este infierno?, se quejó Elena ventilándose con un pañuelo de papel. Porque, mi estimada, yo había desconectado el sistema de climatización principal antes de partir, dejando meros aspas de techo que zumbaban con la corriente que ellos carecían. El repuesto del interruptor maestro yacía en el cobertizo de Antonio, sepultado bajo unos 200 kilogramos de leña que yo había ordenado a Jorge acumular allá para obras venideras. Desde la tableta en el hotel, donde Lucía y yo saboreábamos huevos poché con holandesa y un fresco ideal, presencié cómo hallaban la despensa, inactiva por más de 12 horas, convertida en un caldo de microbios. El hedor al abrirla por Felipe provocó una estampida hacia el porche, donde el grupo de capibaras aguardaba. Debo aclarar lo de las capibaras. No me pertenecían en propiedad. Habitaban el curso de agua y la vegetación litoral, pero yo les suministraba bocados de vez en cuando y habían asociado a las personas con sustento. Y alguien, ciertamente no Jorge, siguiendo mis indicaciones precisas, pudo haber esparcido un sendero de frutos silvestres hasta la entrada principal. 6 ejemplares adultos de 60 kilogramos epis, junto a retoños, bestias mansurronas y herbívoras, aunque fieramente posesivas ante los comestibles. Y había víveres regados por el balcón, obra de las gallinas que habían hurgado en los contenedores de residuos. Sergio fue quien primero cruzó miradas con el patriarca. Fallo garrafal. La criatura se aproximó, no con hostilidad pura, sino con decisión inquebrantable por reclamar su botín. Sergio se replegó con tal prisa que chocó contra la mecedora y rodó por el suelo. Las capibaras, tomando el gesto como un gesto de bienvenida compartida, invadieron el espacio. Los alaridos renacieron. ¿Qué demonios son esos bichos?, chilló Regina encaramándose a un asiento. Capibaras, dictaminó la tableta, inofensivas en su mayoría. El detalle de las capibaras radica en su curiosidad desmedida. Una vez que te eligen como objeto de interés, te persiguen sin tregua. La familia se refugió en el interior, pero las bestias merodearon las aberturas, espiando con ojos amplios y negros, soltando de cuando en cuando sus vocalizaciones típicas. Adentro el calor ascendía sin pausa, sin fluido eléctrico, sin enfriamiento, y con los rayos matutinos transformando los vidrios en focos, el hogar viraba a sauna. Necesitamos bloques helados, sentenció Carlos, ya empapado en su postrera prenda decente. La hacedora de hielo, lógicamente, demandaba potencia. Las reservas congeladas en el granero se habían licuado con el corte de luz. El comercio más próximo distaba 40 minutos y el estado de los vehículos había mejorado levemente. Fue ahí cuando Rodrigo localizó el manantial. Dispone de una noria manual, proclamó eufórico. Por fin obtendremos líquido puro. Lo que Rodrigo ignoraba es que el mecanismo del pozo languidecía sin revisiones desde años a. Operaba a duras penas, pero el fluido emergía teñido de herrumbre y con aroma sulfúrico. Lo probaron igual. Amanda expulsó su desayuno. Hasta las capibaras se distanciaron del tufo. Al mediodía, el mercurio trepó a los 40 grados.
Las láminas metálicas del tejado gemían con la dilatación. Los equinos habían buscado el único resguardo justo bajo el hueco culinario y añadían su efluvio propio al caos. «Llamaré a los socorros», decretó Regina empuñando el aparato. «¿Y qué alegarás?», contraatacó Pedro con la tolerancia extinguida, «que el bochorno nos asfixia y hay capibaras merodeando». Precisamente entonces, acicateado por el agobio y la ira universal, el emplumado halló modo de elevarse lo bastante para colarse por el vidrio quebrado de la alcoba. Los ruidos del piso alto fusionaban rabia plumíflua con pánico antropomorfo. Felipe descendió a la carrera con arañazos en los antebrazos y plumas adheridas. «Ese pájaro me emboscó. Me asaltó en mi reposo». Técnicamente nadie conciliaba el sueño, pero el teatro conmovió al conjunto. La tarde invocó las ráfagas. El soplo del llano no perdona. Alcanzó 50 kilómetros por hora y arrastraba tierra, follaje y lo que solo puedo calificar como residuos campestres. El hueco en el vidrio devino entrada para nubes polvorientas. En instantes, una pátina sutil de auténtico terruño cubría todo. «Nos largamos», repitió Mariana por enésima ocasión. «Caminaremos a la urbe si hace falta». «Estamos atascados», le recordó Pedro. «Supera los 15 kilómetros, pereceremos de insolación». Ahí resonaron los motores, 3 PQPS ascendiendo la senda de entrada, con estruendos musicales, claxones tronando. La tropa salvadora no era otra que el linaje Olvera acudiendo al ágape dominical que yo había olvidado precisar que organicé con antelación de semanas. 12 individuos desembarcaron de las cabinas portando fuentes, neveras con cervezas y un equipo de karaoke autónomo. Juan Olvera, con sus 120 kilogramos, envolvió a Pedro en un apretón osuno. «Tú has de ser el vástago de doña Clara. Ella nos narró cuanto sobre ti. Afirmó que anhelabas sumergirte en la existencia rústica». «¿En serio, qué?» «Tranquilo. Acarrearemos lo necesario. Hasta hemos traído el becerro hidráulico en la caja. Tu madre mencionó que deseabas iniciarte en la equitación». Lucía y yo casi escupimos nuestras mimosas, contemplando la expresión de Pedro conforme instalaban un toro mecánico auténtico en el prado frontal. Las capibaras quedaron hipnotizadas. Los Olvera, que Dios los bendiga, ignoraban la ausencia de fluido. Portaban alternadores en sus unidades. El ardor no les inquietaba. Eran labriegos genuinos. Ni las capibaras les perturbaban. Aunque la consorte de Juan, Marta, comentó, no rememoro que doña Clara aludiera a capibaras. Lo que vino después fueron 3 horas de confraternidad impuesta. Los Olvera resultaban encantadores y suponían que el clan de Pedro compartía su fervor por lo agreste. Ansiaban detalles de sus visiones para la heredad, sus vistas sobre ganadería, sus métodos predilectos de siembra. Amanda procuró aclarar que provenía de Guadalajara. El vástago de Juanito, que en verdad superaba en tamaño al genitor, tomó aquello como pretexto para relatarle sobre todos los contactos forjados en la metrópoli. Un relato que duró 40 minutos e incorporaba retratos familiares. Carlos fue compelido a cabalgar el artefacto. Resistió segundos antes de ser catapultado a un montón de heno que las capibaras utilizaban como letrina. Los Olvera ovacionaron como si hubiera conquistado un trofeo. Regina se atrincheró en el aseo para sollozar, pero Marta la rastreó asumiendo que precisaba un coloquio femenino sobre el rol de consorte agraria. Por el lente del sanitario, capté a Marta prodigando indicaciones minuciosas sobre partos bovinos y la óptima higiene de vísceras aviares. El karaoke inició a las 4 de la tarde. Juan reclamó la intervención colectiva. La interpretación de Rodrigo de la media vuelta, con las capibaras armonizando, resultó inolvidable. Mariana, obligada a entonar de que me sirve la vida de Camila, aparentaba un quiebre inminente. Pero el instante que pulverizó a Pedro por entero fue cuando Juanito interrogó, entonces, ¿para cuándo regresa tu madre? Prometió instruirme en esa técnica novedosa de cuajado lácteo. Ella reside en Guadalajara, balbuceó Pedro. Cuestiones de salud. Cuestiones de salud, exclamó Juan. Esa dama es más robusta que mi toro de exposición. La avisté la semana pasada apilando pacas de heno como si fueran cojines. Gertrudis, la cerda celosa de sus crías, interpretó al toro mecánico como un peligro inminente justo cuando Pedro intentaba explicar sus dolencias de salud. Con sus 180 kilogramos de peso, la animal arremetió furiosamente contra la máquina,
provocando que 12 labriegos y 10 citadinos huyeran despavoridos, en tanto las capibaras contemplaban la escena con curiosidad. Esa secuencia merecería un espacio en los programas de National Geographic. Al caer el sol, los Olvera partieron, pero no sin exigir compromisos para continuar la rutina dominical y abandonar el toro mecánico, insistiendo en que el grupo entero debía ensayar más. En el corazón de las ruinas del huerto, la familia se agrupó exhausta conforme la noche se cernía, sin electricidad, sin víveres fiables, impregnados de tierra, transpiración y excrementos variados de bestias. Pedro murmuró con ternura: «Echo de menos a mamá». Esa frase tan ingenua conmovió hasta a Mariana, quien le dedicó una mirada casi compasiva. «Echo de menos a mi mamá», insistió. «Debo rectificar mis errores». A través del monitor, noté que tomó la nota que yo había depositado, ahora arrugada y sucia. La recitó en voz alta esta vez. Al llegar al pasaje donde Antonio laboraba pese a la quimioterapia, su entonación se quebró. «Hay que partir», declaró Regina. Sin embargo, por primera ocasión, su tono carecía de rencor. «¿Con qué vehículo?», soltó Pedro con ironía amarga. «Estamos varados», tal como ella pretendía. Tal vez, intervino Carlos con tiento. Su deseo era que captaran un mensaje. «Lo captan. La existencia campestre resulta un tormento. Representa labor», agregó Carlos. «Esfuerzo intenso día tras día, y ahora ella lo afronta en soledad». El mutismo se prolongó. Hasta las capibaras habían amansado, recortadas contra el firmamento crepuscular. «Le recomendé que vendiera», confesó Pedro. El día posterior al sepelio de papá, durante la reunión, la aparté y le comenté que era demasiado mayor para manejar este sitio sin apoyo. Afirmé que papá actuó con egoísmo al desear perecer aquí. Hasta Regina se conmovió ante tal crudeza. Ya tenía un adquiriente listo, una empresa edificadora. Ofrecerían el triple de lo que obtuvieron. «¿Intentabas enajenar la vivienda de tu progenitora?», interrogó Elena, atónita. «Creí estar socorriéndola. A sus 65 años, sola, lidiando con todo esto». Hizo un gesto abarcando el desorden circundante. «Supuse que actuaba con cordura». «Imaginaste enriquecerte», rectificó Mariana. La sinceridad se suspendió en el ambiente similar al polvo que aún danzaba con la brisa. Ahí determiné que tocaba actuar. Contacté a Jorge, quien en verdad jamás abandonó la urbe. «Etapa concluyente», enuncié lacónicamente. «Encantado, doña Clara», contestó él. Media hora más tarde, con la parentela sumida en su quietud terrosa y abatida, luces de faros iluminaron el acceso. El furgón de Jorge remolcaba un carro con 3 equinos reconocibles al instante. «Saludos nocturnos, parientes», expresó Jorge al descabezarse. «Recibí indicaciones de doña Clara de que tal vez requirieran asistencia para repatriar a estos ejemplares a su hábitat». Tardaron en asimilarlo. Los animales en el remolque eran Relámpago, Estela y Trovao, lo cual implicaba que los intrusos eran los que los inquietaban. «¿A quién pertenecen los equinos dentro de la vivienda?», inquirió Pedro con flaqueza. «¿O esos corresponden al colindante don Pablo? Los prepara para un filme sobre astucia en animales». Doña Clara accedió a custodiar la prueba este fin de semana. No lo refirió. Dominan abrir portales, manipular cerrojos, hasta emplear excusados de personas si urge, aunque noto que no perfeccionaron del todo esa destreza. La expresión en el semblante de Pedro compensaba el costo de la habitación opulenta. «No obstante, las capibaras sí son vuestras», prosiguió Jorge con jovialidad. «En realidad, pertenecen al bosque, llegan y parten. Resultan algo caprichosas, francamente». Como para corroborar, el macho capibara emitió un ronquido final antes de encaminar a su plan de regreso al riachuelo. «Doña Clara regresará al alba de mañana», anunció Jorge, mientras guiaba a los caballos de adiestramiento al remolque. Encargó transmitir que confía en que hayan saboreado su genuina inmersión campestre. «Ah, y el fluido eléctrico se maneja vía una app en vuestros móviles. Lo restaurará al arribar». Partió abandonándolos en tinieblas, tanto físicas como metafóricas, con el toro mecánico y sus ilusiones pulverizadas como únicos compañeros. Me volví hacia Lucía, quien registraba cada instante en filmación para el recuerdo. «Un alba adicional», comenté. «Un graznido de gallo extra y retomo mi morada».
Supones que asimilaron lecciones. Observé a mi vástago en la pantalla, aún aferrado a mi misiva, envuelto en los escombros de su arrogancia. Estamos próximos a verificarlo. El lunes amaneció con lo que solo describo como farsa celestial. Precisamente a las 3 de la madrugada, el toro mecánico, que Juan omitió detallar poseía un reloj programado, se activó de improviso. Con destellos luminosos y sones norteños a máximo volumen. La pieza seleccionada, el toro relajo de Vicente Fernández. Mediante las lentes de infrarrojos, vi a Pedro erguirse de su lecho improvisado en el piso del salón. Vaciló hacia el exterior en ropa interior para toparse con una capibara que había vuelto, intentando cabalgar el toro mecánico. No exagero. El roedor colosal había escalado y reposaba como un monarca hirsuto mientras el artefacto oscilaba con gentileza. «Esto no existe», exclamó Pedro al vacío. «Esto no puede existir». Más existía. Y al localizar el enchufe para silenciarlo, el cordón yacía debajo de la capibara, que no manifestaba deseo de apearse. El resto del clan se congregó en el umbral, asemejándose a supervivientes de un rodaje distópico. Melena enmarañada, atuendos mugrientos, miradas huecas por insomnio. «¿Esa capibara cabalga el toro?», cuestionó Carlos en un hilo de voz quebrada. «Ya nada me asombra», replicó Regellina. Parecía haber envejecido una década en 3 jornadas. El despertador gallináceo sonó a las 4:30 de la madrugada, pero esta vez nadie se inmutó. Estaban totalmente quebrantados. Al despuntar el astro rey, desvelando la ruina integral del periplo, se acomodaron en los peldaños del pórtico en muda resignación. Hasta el gallo pareció percibir la rendición y solo transitó sin hostigar. Fue mi llegada. Coordiné mi aparición con precisión, deteniendo mi vehículo impecable justo cuando los rayos matutinos besaban las cumbres. Lucía me había compuesto el peinado y el cosmético en el alojamiento. Vestía mis vaqueros predilectos, la blusa a rayas que Antonio adoraba y el colgante de turquesa de nuestro postrer aniversario. Emanaba lo que era, una dama soberana de su territorio. El linaje me vio descender como si avistaran un espectro. «Buenos días», saludé con vivacidad, tomando mi maleta de viaje. Cómo transcurrió su inmersión veraz en lo rural. Nadie articuló palabra. Solo me escrutaron boquiabiertos. Atravesé junto a la capibara sobre el toro mecánico. Sorteé los múltiples deyecciones y penetré en mi morada. Por el vano entreabierto oyeron mi tarareo al activar la cafetera, la premium que oculté en el desván. «Mamá», Pedro al fin balbuceó siguiéndome al interior. «Sí, hijo. Tú radicabas en Guadalajara». El Spa Imperial de la Sierra Verde ofrece un balneario magnífico. Conoce su terapia con rocas térmicas. Sumamente calmante. Tomé mi teléfono y con 3 pulsaciones, la corriente regresó. El climatizador inició su ciclo. El refrigerador emitió su ronroneo consabido. «Podías dominarlo siempre», constató él. No era interrogación. «Domino numerosas facetas, Pedro. Esta es mi residencia». Los demás se infiltraron espiando nuestro diálogo como en una obra teatral en directo. «Los caballos no te pertenecían». «Correcto», relámpago. «Estela y Trovao se portan con mesura. Reposan en el cobertizo idóneo. Las capibaras partirán con el tiempo, aunque esa parece haber contraído afecto por el toro mecánico». «Lo orquestaste íntegro». Me orienté para confrontarlo de frente, invocando cada ápice de ira, desilusión y aflicción. «No, Pedro, fuiste tú quien lo urdiste todo. Urgiste amenazarme para expulsarme. Urgiste usurpar mi hogar. Urgiste convertir nuestro anhelo, el de tu padre y mío, en un negocio de Airbnb. Hasta escudriñaste mis cuentas y palpaste a una firma constructora para fraccionar el predio». Mariana jadeó. Ignoraba ese detalle final. «¿Cómo lo averiguaste?» «El señor Fernández de la constructora es esposo de la hermana de Lucía». «El globo es chico, ¿no?». Mostró gran curiosidad por enterarse de que negociabas enajenar un bien ajeno. «Pretendía auxiliar». «No, mi timbre podría helar las profundidades infernales». «Pretendías auxiliarte en tu herencia, como la denominaste». «Cuéntame, Pedro, ¿qué legaste de tu padre?». Callaba. «Te contaré su legado. Dejó una matriarca que te quiere pese a tu codicia.
Dejó remembranzas que desatendiste, dejó principios que desdeñaste y te legó la chance de forjarte en un varón superior. ¿Al que has sido? Extraje un papel de mi cartera. He aquí la titularidad del rancho. Observa, se traspasó a un fondo de por vida. No figuras como heredero. El rancho perdurará como explotación agraria y refugio faunístico eterno. Al fenecer yo lo gestionará la familia Olvera, que de veras comprende amar el suelo. Regina profirió un estertor. Pedro empalideció. Lo excluiste del legado, murmuró Mariana. Le otorgan justo lo que me brindó. Cero deferencia, cero atención y cero derecho a lo que edifique. Me volví al colectivo. Llegaron sin convocatoria, tratando mi hogar como posada y a mí como sirvienta. Polemizaron en foros virtuales sobre heredar el rancho antes de mi deceso. Lamentaron cada matiz de la existencia que Antonio y yo escogimos, mientras tramaban ganancias de nuestro esfuerzo. Esto no, inició Pedro. Poseo filmaciones, Pedro. En cada ocasión en que mencionaste por teléfono mi presunta ruina personal, en aquellas charlas con Mariana acerca de cómo controlarme, en el chat grupal donde el resto se mofó del rancho y me tildó de anciana obstinada fingiendo ser una hacendada. Agarré mi tableta y les exhibí imágenes capturadas de sus mensajes, esas frases propias que resultaban acusatorias y despiadadas. Sin embargo, lo que no registraron, prosiguí, fue a tu padre, apenas 2 semanas antes de su fallecimiento, acomodado en ese porche, obligándome a jurar que no permitiría que arruinaras este sitio. Él anticipaba lo que llegarías a ser. Aquello le destrozó el ánimo, aunque lo comprendía. Pedro se derrumbó sobre una silla. La carga completa, la humillación, la admisión, el duelo, al fin lo alcanzaron. Te quiero, Pedro, murmuré con mayor